Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como veis, hoy hemos pasado los Wabikusas o ecobotes de su sitio aquí a nuestro escritorio. Y la intención de este vídeo es, por un lado, voy a contaros cómo hice este en su día, porque no os hice vídeo del montaje, aunque sí os dejaré la tarjetita porque hicimos vídeo de algunos consejos para mantener este tipo de proyectos. Lo vamos a pasar o vamos a clonarlo en este proyecto, igual con buces y anubias, y vamos a mantener alguna de las plantas que tenemos aquí, porque nunca olvidemos que la intención de estos proyectos es mantener una copia de seguridad de muchas de las plantas que tenemos para si las necesitamos el día de mañana en alguno de nuestros proyectos de acuario plantado. Y además, como se acercan las navidades, en este botecito tan económico del IKEA, ahora os contaré todos los precios y todo, pues vamos a hacer también uno porque tengo que hacer un detallito y de paso, si os sirve de experiencia para alguno de vosotros o para hacerlo en casa o para hacer un regalo a alguien, creo que es un regalo muy original, muy bonito y sobre todo muy personal, sobre todo a los que nos gusta el tema del acuario plantado. Bien, como veis, ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar, o casi todos en realidad. Lo importante, roca volcánica, que es la que utilizamos en su día para este montaje. Como sustrato podemos utilizar sílices que tengamos por casa de algún acuario que nos haya sobrado algún montaje, sustratos inertes. En este caso voy a utilizar esta gravilla del chino 225 el bote, que da para 2 o 3 proyectos, que es lo que utilicé en su día para este mismo montaje, como digo, aunque no se hice vídeo, pero es lo que utilicé. También voy a cortar o podar algunas de estas plantas para hacerlas aquí, y además he pedido más buces y más anubias para ponerlas en este montaje para tener más copia de seguridad, y en el caso particular este pondré una pequeña parte de sustrato nutritivo para mantener esa Staurogyne repens que tengo aquí, que es la que quiero mantener, porque por los requerimientos que tengo en mis proyectos, ahora mismo todos en bajos requerimientos, es la planta que tengo que mantener aquí, pero bueno, son ideas. Importante, ¿por qué utilizamos roca volcánica? Porque contiene muchos elementos, oligoelementos y hierro, y las buces y anubias al enraizar nos van a facilitar mucho su mantenimiento en estos proyectos, y la copia os dejaré una toma desde arriba de cómo está este proyecto casi un año después de su montaje. Eso para mí es la base fundamental. Dicho esto, me voy a poner con el montaje. Si lo grabo lo pondré después del vídeo, porque lo importante es centrarnos en la explicación del vídeo, y cuando me pongo a hacer las cosas pues me pongo también en lo que tengo que hacer, que creo que es lo fundamental. Y bien, después de un rato, y como veis he limpiado completamente este bote que teníamos y he montado este. Vamos a centrarnos de momento en este, como veis, bote del IKEA. Os dejaré alguna toma para que lo veáis mejor. Pero este bote o frasco de galletas del IKEA vale 6 euros con su tapita y todo, 1,9 litros de volumen. Como veis, hemos utilizado un tercio de esta grava, y con esta roca volcánica que se fragmenta muy fácilmente, pues con 1 kilo, que vale unos 4 o 5 euros en una tienda, tenemos para hacer 3 o 4 de estos botes. Realmente, como veis, es muy económico, y con poner unas poquitas plantas, luego las plantas irán creciendo, que es la gracia para mí de todo esto. Y como he dicho, es importante, si vamos a utilizar este tipo de anubias u bucefalandias, usar esta roca para que se alimenten en parte las raíces de esas rocas, y también, como dejé ese vídeo, como he dicho antes, los mantenimientos de vez en cuando, un poquito de abonado cuando damos con el Flux Flux o el spray. Como veis, una cosa muy original, muy económica. Esto es solamente una idea de las muchas que podéis utilizar. Como siempre digo, el límite es la imaginación. Y bueno, de momento esto lo dejo aquí. Y ahora voy a ponerme a montar este. Pues bien, como veis, ya hemos terminado el montaje. Os dejaré al final del vídeo un montaje con musiquita de cómo se ha hecho este montaje. También apreciaréis que en la parte central he puesto Aqua Basic, que es de JBL, como sustrato nutritivo para esa Staurogyne repens que he puesto en el medio. Y como siempre digo, esto es al gusto de cada uno. Al final son dos ideas diferentes. Resumiendo, este bote en su día costó 14 euros, la tapa vale 2 euros también en el chino, cuando la encuentras. Este vale 6, son tamaños diferentes, pero como veis os doy diferentes alternativas, y como siempre digo y repito en este vídeo nuevamente, y como digo muchas veces en el canal, la imaginación es el límite que tenemos cada uno para hacer estas cosas al gusto de cada uno. Evidentemente no pongo más plantas porque la gracia es que todo esto vaya evolucionando, o al menos para mí esa es la gracia. Y como digo, el coste de este, si tenemos ya anubias y buces en casa, he visto por 8 o 9 euros hacemos un detallito muy interesante desde aquí hacia arriba, lo que nos queramos gastar, y además es una buena opción, como siempre os digo, para tener reservorio o copia de seguridad de diferentes plantas. Y en este caso, como es este, me voy a centrar en guardar diferentes variedades de buces y anubia, porque son plantas que en realidad a mí me encantan. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal y esos corazoncitos que salen debajo de los vídeos, que es un súper gracias si alguien quiere hacer un donativo al canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender, mejorar, compartir ideas y mejorar todos juntos en el tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!